Vamos a ir a la palabra en Primera de Reyes 10, versículos del 21 al 25. Y vamos a hablar hoy de Salomón, hijo de David, que fue un rey tremendamente bendecido por Dios. Tenía toda la sabiduría, porque él había pedido sabiduría y Dios se la dio, pero también como no le pidió riquezas, Dios le dio riquezas. Dios le había dado mucho más que a otros. No había rey tan rico como Salomón, lo iban a visitar por sus riquezas. Miren esto, Primera de Reyes 10, en el 21 dice: y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, una flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Imagínate, monos y pavos reales, ¿no? ¿Qué haríamos hoy con monos y pavos reales? Bueno, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Amén. Pero el problema, ¿saben cuál es? Es que Salomón tenía su vida dividida. Digan conmigo, dividida. Una mitad para Dios y la otra mitad para él. Una mitad para Dios y la otra mitad para sus placeres propios. Es decir, la palabra de Dios lo convencía a medias. Vamos a leer un pasaje que evidencia esto. Vamos rápido a Segunda de Crónicas 8, en el versículo 11. Segunda de Crónicas 8, 11. Dice que pasó Salomón a la hija de Faraón. ¿A quién? ¿A la hija de quién? Faraón, de un rey egipcio. La hija de Faraón la tomó como mujer. De la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico. Piensen esto para entenderlo. Salomón toma a una mujer que sabe que Dios no aprueba. Él sabe que Dios no la quiere. ¿Por qué? Entonces dice: bueno, no la voy a poner en la casa de Dios, la voy a poner a mitad de camino. La voy a poner en otro lado para mostrarle a Dios que yo lo valoro. Entonces no la voy a poner a ella, que es inmunda, en donde va todo lo de Dios. Entonces la voy a poner en una casa que construyo especial para ella, ¿no? Y de paso voy y le hago sacrificios a Dios, para que Dios vea lo bueno que soy. ¿Qué problema hay con eso para ustedes? ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que Dios no quería era que Salomón se casara o que estuviera con una mujer que era impía. Eso era lo que no quería. El problema no era si la iba a poner en la casa sagrada de Jehová o si la iba a poner en una casa a mitad de camino. El problema era que Salomón no estaba dispuesto a obedecer al 100%. Entonces hasta acá, bien, Salomón se convence de que su mujer egipcia, pagana, hija de Faraón nada menos, no podía vivir en la casa de David, lugar donde había estado el arca del pacto, que era sagrada. Fíjense que eso es más religión que otra cosa. Entonces decide sacarla, pero en lugar de mandarla a Egipto, donde tendría que haberla mandado, la puso a mitad de camino de la ciudad. Dice la palabra: y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella,
porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces lo que vemos aquí es que él experimentó tristeza a medias, arrepentimiento a medias y cambios a medias. ¿Y por qué hizo esto? Porque la verdad era que Salomón no quería renunciar a su mujer. Esa era la verdad. Él sabía en su corazón que eso estaba mal y eso lo molestaba en su interior, y yo puedo casi oírlo diciendo, sí, tengo que hacer algo al respecto, voy a demostrarle al Señor que quiero hacer lo correcto, pero ¿la envió de vuelta a Egipto? No. Y muchos cristianos, lamentablemente, hoy manejamos nuestras vidas de la misma manera. Y por eso nuestras vidas van a media máquina. Nosotros tendemos a sobreespiritualizar y a mistificar los asuntos, pero muchas veces no somos capaces de establecer relaciones de causalidad entre lo que nos pasa y lo que hacemos. Decimos, bueno, me está yendo mal, pero es el diablo. No. El diablo solo puede actuar si vos le das lugar. No es el ataque espiritual que tengo porque viene gran bendición. No. Si estás haciendo algo mal, ojo, porque hay una causa y un efecto. Hay algo que vos estás haciendo que está causando el problema. Y muchas veces es porque vos no estás dejando lo que tenés que dejar. La vida cristiana muchas veces no se trata tanto sobre lo que yo obtengo, sino lo que dejo. La vida cristiana muchas veces no se trata tanto de adoptar, sino que se trata de renunciar. Y cuando digo renunciar, no lo digo en la forma, renuncio en oración a tal cosa. No, esas cosas no sirven. Renunciar quiere decir dejar. ¿Dejar qué? Dejar las cosas que sé que me están afectando. Y por eso mi vida va a media máquina. Porque no estoy dejando lo que tengo que dejar. Y no sé aceptar las relaciones de causalidad. Todo efecto viene de una causa. Decíselo al que está al lado tuyo. Todo efecto viene de una causa. ¿Cuál es la causa? Pregúntale, ¿cuál es tu causa? Y no espero que eso sea una conversación, ¿eh? No espero que empiecen una conversación larga al respecto. Porque el otro le puede decir que te recontra. ¿Cuál es la tuya? Escuchen, pero realmente quiero que entendamos que si vos querés encontrarle una explicación a lo que pasa en lo natural, tenés que entender que la explicación siempre está en lo espiritual. Lo natural siempre se sujeta a lo espiritual, siempre. Algunos creemos que lo natural gobierna lo espiritual. No es así. Lo espiritual gobierna lo natural. De hecho, vos no sos una persona carnal que busca una vida espiritual. Vos sos una persona espiritual que tiene una vida carnal por un tiempo, pero que tiene vida eterna. Y que en algún momento resucitarás en cuerpo natural para vivir en cielo nuevo, tierra nueva, pero que en tu esencia sos espíritu. Tu hombre interior, tu mujer interior es espíritu. Por eso, si vos querés ordenar afuera, ¿qué tenés que ordenar primero? Adentro. ¿Y ordenar adentro qué quiere decir? Ordenar, acomodar lo espiritual a lo espiritual. No conocer nada ni a nadie según la carne, sino acomodar lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir hacer un trabajo interior de transformación, que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, pero con lo cual yo tengo que colaborar, ¿no? Colaborar con el Espíritu Santo, cotrabajar con el Espíritu Santo. Dejando que el Espíritu Santo me muestre y yo responder. Dejando que el Espíritu Santo me redarguya y yo responder. Dejando que el Espíritu Santo me diga y yo hacer. ¿Por qué?
Porque si yo escucho el mismo mensaje muchas veces y no hago nada al respecto, ¿qué pasa? Me voy endureciendo, voy generando una costra. Voy generando una costra carnal. La Biblia lo llama dureza de cerviz. Voy generando un chaleco antibalas, ya no me entran las balas. Lo escuché 14 millones de veces, nunca hice nada al respecto. Entonces ahora, ¿qué pasa? No hice nada y bueno, seguiré sin hacer nada, porque ya no me entran las balas. Pero no debe ser así, hermanos. No debe ser así. Y los cristianos que viven así son como chicos cuyos padres han mandado castigados a esos chicos y los han encerrado en su cuarto, pero no entienden bien por qué. No entiendo a Dios. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo, dicen. Sí, yo le dije a papá que quiero hacer algo al respecto, pero bueno, estoy tratando, no puedo. Y el problema es que no se dan cuenta que no es lo que uno dice. Uno puede decir lo que sea. Uno puede arrepentirse 14.000 millones de veces y decirle al Señor, estuve mal. Pero si sigo en la misma, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy eliminando o borrando con el codo lo que escribí con la mano. Estoy haciendo algo contrario a lo que estoy diciendo. Y seamos honestos, todos hacemos esto. ¿O soy el único? Está bien, no, pensé que capaz que era el único. Yo me sentía mal, digo, si soy el único que hago esto. Pero hoy Dios nos está hablando a todos, a mí primero y a ustedes después. El Señor no quiere cristianos que hayan quedado a medio camino. Entramos bien, entramos por la puerta, fuimos caminando para el altar y de repente nos quedamos por la mitad. Y estamos hoy entre la puerta y el altar. ¿Por qué? Porque no hemos podido entregar en el altar lo que tenemos que entregar. No hemos podido rendir lo que tenemos que rendir, no hemos podido dejar lo que tenemos que dejar. Entonces, sí, estoy haciendo lo mejor que puedo de la boca para afuera. Estoy haciendo lo mejor que puedo en mis intenciones, pero si eso no se traslada a obras reales, entonces no estoy haciendo nada. Es lo que quiero que entendamos. No estamos haciendo nada. Con decir voy a cambiar, con tratar de hacer como que podemos cambiar, pero seguir aceptando cosas que están a medio camino, lo único que estamos haciendo es poniendo nuestras vidas a medio camino y funcionando a media máquina. Entonces nos preguntamos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué estoy estancado en mi vida laboral? ¿Por qué estoy estancado en mi vida espiritual? ¿Por qué me pasan estas cosas? Tengo problemas constantes. Y bueno, hay problemas que sí son de Dios, que Dios los permite y son buenos que los tengamos, es bueno. Pero hay problemas que, seamos honestos, son autoinfligidos. Son problemas que no necesitamos tener y los tenemos porque nos los buscamos. Y acá lo interesante es que, y les quiero leer una palabra, pero Salomón, escuchen, seguía viendo sus oraciones respondidas. Dios no paró de responder sus oraciones. ¿Estaba bien? No. Pero Dios tuvo misericordia y siguió respondiendo a sus oraciones. Y muchas veces nosotros tomamos como prueba de que Dios no está enojado con nosotros la misericordia de Dios. Y que las cosas nos siguen saliendo bien. Pero escúchame, tanto va el cántaro a la fuente, dice Dálmatas 5, que al final, ¿qué pasa? No sé si muchos jóvenes conocen ese... Pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? El otro día pensaba, Schumacher, ¿no? Tuvo cuánto tiempo siendo el mejor piloto de Fórmula 1 que había en la historia y de repente, o sea, puso su vida en peligro 28 millones de veces, nunca le pasó nada. Y un día esquiando se pega un golpazo sin casco contra una roca y queda vegetal y hoy está vegetal. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. En algún momento Dios levanta un enemigo que no podés soportar. ¿Por qué?
Y porque Dios te tiene paciencia, te tiene paciencia, te tiene paciencia, hasta que te tiene paciencia. Entonces, hoy esta palabra es una palabra de confrontación sana para que podamos actuar sobre lo que tenemos que hacer. Y yo sé que Dios le está hablando a cada uno tiene algo. Yo tengo algo, vos tenés algo, María tiene algo, después vamos a hablar sobre eso. Todos tenemos algo que Dios quiere que dejemos. Y esto de ninguna manera es porque ya me veo a María, así que les quiero avisar a las mujeres, que de ninguna manera es para que cuando se vayan de acá, ¿viste lo que dijo el pastor? ¿Viste? Sos vos, ese sos vos. No, eso no es lo que estamos buscando. Escúchame, si vos te casaste con tu marido o vos marido te casaste con tu mujer para cambiarla, quiero contarte que vos no podés cambiar ni a tu marido ni a tu mujer. El que puede cambiarlo o cambiarla es el Espíritu Santo. Así que orá pero no discutas. Orad y no discutéis, dice la palabra en 1 Liliputienses 2. No discutan porque no tiene ningún sentido. Vos no vas a cambiar a tu mujer, ni vos mujer vas a cambiar a tu marido. Ninguno de los dos va a cambiar al otro. Y si vos pensás, escuchá, acá va palabra revelatoria para algunos. Si vos pensás o tenías esa ilusión de que te ibas a casar con este hombre o que te ibas a poner de novia con este hombre o de novio con esta mujer y lo ibas a cambiar y ahí ibas a ser feliz, tengo una mala noticia. No. Así que no gastes pólvora en chimangos. Vos no podés cambiar a tu marido. Marido, vos no podés cambiar a tu mujer. Es el Espíritu Santo. Por eso dame gracias a mí que estoy predicando la palabra. No, dale gracias a Dios que nos da esta palabra. A ver, el tema no es lo que decimos, el tema es lo que hacemos. Decía que está al lado tuyo, el tema no es lo que decís. Lo que decís es bla, bla. La fe sin obras es muerta. Muy bien, ustedes conocen esta palabra, pero igual se las quiero leer, porque es una palabra que tiene mucha profundidad. Santiago 2:14, vamos a empezar desde ahí. Santiago 2:14. Hermanos míos, si alguno dice, no, esto se trata de la salvación, viste que la salvación no es por fe, es por obras. No. Esto no se trata de la salvación, esto se trata de la vida en la tierra. Esto se trata de qué hacer para que te vaya bien. Una cosa es la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, por gracia, por medio de la fe, y no hay forma de que seas salvo por obras, imposible. Pero si vos tenés fe en serio, tenés que tener obras, si no, no tenés fe, es mentira. ¿Por qué? Porque la fe es algo etéreo y se manifiesta por las obras. No podemos reconocer que hay fe si no hay obras. Entonces es mentira que uno puede decir tengo fe, pero no tiene. Si las obras no se condicen con la fe, ¿no? Y no está hablando de la salvación, está hablando de la vida. Entonces dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, ¿saben por qué? Porque las obras son un indicador de la fe, son una manifestación fáctica de la fe. Y si no están las obras, no está la fe. Es mentira que está la fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, o sea, Dios te bendiga, oro por vos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. A ver, ¿cuántos saben que no tenemos que andar convenciendo a la gente que Dios existe? Todo el mundo sabe que Dios existe. Algunos te lo van a negar, van a decir que son ateos. En el fondo no es verdad. Todos saben que Dios existe. Lo que pasa es que el problema es otro. La luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces el problema no es
que una persona deba ser convencida intelectualmente de que Dios existe. El problema es que la gente no se quiere alejar de su pecado, que es el tema de hoy. La gente prefiere su pecado que a Dios. Ese es el problema. Y esa es la idolatría al máximo. Esa es la última manifestación de idolatría. Es amo más los placeres que a Dios. Y eso era lo que le pasaba a Salomón en el fondo. Entonces dice acá, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero no es suficiente, porque también los demonios creen y tiemblan. ¿Vos decís que creés en Dios? Los demonios también creen en Dios y tiemblan ante Dios. Sin embargo, siguen siendo demonios. No son ángeles puros. Son demonios. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, ¿no hizo algo Abraham sobre su fe? ¿No le mostró a Dios realmente que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él? ¿No? Difícil, ¿no? Ofreció a su hijo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque hizo algo al respecto. No solamente dijo, yo creo. Porque muchos de nosotros sí creemos hasta que Dios nos pide algo difícil. ¿Qué pasa cuando Dios te pide algo difícil? ¿Estás dispuesto a hacerlo o no? Esa es la razón por la cual ves que alguna gente en el pueblo de Dios es bendecida y otra no. ¿Por qué? Porque todos creen, pero algunos actúan según esa fe, otros no. Algunos dejan lo que tienen que dejar, otros no. Algunos hacen lo que tienen que hacer, otros no. Algunos reciben bendición, otros no. ¿Por qué este que vino? Yo soy cristiano de 45 años, en el año 1975 ya me había convertido. ¿Por qué este nuevito que vino, él te va todo bien y a mí no? Y Dios no me quiere, ¿qué pasa? No. Vos estás desde el año 1975, pero resulta que no has avanzado mucho. ¿Por qué? Porque esto que tenés que dejar no lo dejaste. Porque esto que tenés que hacer no lo hiciste. Porque siempre mantuviste un aislamiento de la iglesia en el que nunca te comprometiste realmente. Y no estoy hablando de congregarnos en el culto ahora, ni nada de eso. Estoy hablando de ser parte real del cuerpo de Cristo, donde nosotros servimos al Señor, y no estoy hablando de una iglesia que da oportunidad de servicio. Estoy hablando de nuestra vida de lunes a viernes. ¿Qué hacemos de lunes a viernes? ¿Qué hago? ¿Soy un cristiano encubierto o realmente estoy sirviendo al Señor? ¿Soy un espía cristiano? ¿Nadie sabe que soy cristiano? ¿O la gente sabe que soy cristiano y predico el evangelio y me reúno con gente y hablo con... ¿O no? ¿O vivo un cristianismo donde no ayudo a nadie, no hago nada por nadie, no considero al otro? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y la iglesia de Jesucristo en el mundo, hermanos, hoy está llena de cristianos a medias. Llena. Cristianos convencidos a medias por la palabra, arrepentidos a medias, que hacen cambios a medias, y es como si entraran por esa puerta decididos a venir al altar y se quedan por el medio, ahí. En medio del camino, frenados entre la puerta y el altar, a medio camino, no están afuera ni adentro, no son ni fríos ni calientes, son como tibios. Y de esto le habla el Señor a la iglesia en la Odisea. ¿Cuál era el problema en la Odisea? Había aguas que se mezclaban, ¿saben? Había agua fría y agua caliente. Entonces, el agua no era ni fría ni caliente, era tibia. Y en el agua tibia había podredumbre, crecían bacterias, había cosas que no estaban bien. Y la Odisea tenía ese problema histórico, real. Por eso Dios le habla a la Odisea y le habla con esta metáfora del agua fría y del agua caliente. Y les dice esto, les dice, escribe al ángel, esto es el pastor, de la iglesia en la Odisea, este es el mensaje que recibe Juan en la isla de Patmos. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Qué conoce? ¿Tus intenciones? ¿Tus ganas?
tus pensamientos, tus obras. Yo conozco tus obras. O sea, lo que Dios mira en el fondo son las obras. Y vos decís, no, pero hoy mira la fe. La palabra muy interesantemente dice que en el día final Dios va a examinar nuestras obras. No nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe, si no termina en obras, no es verdadera, no es fe. Entonces va a mirar nuestras obras. Obviamente la fe es lo primero, pero Dios va a mirar nuestras obras. Y en el tribunal de Cristo vamos a tener que dar cuenta de muchas de ellas. Y dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué? Porque el que está frío tiene una oportunidad mayor que el que está tibio. ¿Por qué? Porque el que está tibio está engañado. El que está tibio sigue en un circuito religioso y cree de alguna forma que está haciendo cosas que agradan a Dios, cuando en realidad no las está haciendo. Entonces dice, ojalá fuera frío o caliente, pues estarías en los extremos. El frío tiene una oportunidad de arrepentimiento porque está tan mal que probablemente tenga una oportunidad mayor, pero el tibio está engañado. Cree que es cizaña, cree que es trigo, pero es cizaña. Pero por cuanto eres tibio, le dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, como Salomón, ¿no? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios me sigue contestando las oraciones. Si Dios me sigue bendiciendo, ¿por qué tengo que cambiar? Si Dios me contesta las oraciones, si yo voy al grupo de oración, oramos, las cosas pasan. Si pusimos la vida de esta persona, y bueno, pero estás viviendo con una mujer que no es tu mujer, no importa, pero Dios me está escuchando las oraciones. Eso no es prueba de nada. Y te lo voy a leer. Porque tú dices, repito, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios le dice, no te diste cuenta todavía. Vos pensás que porque Dios te está contestando las oraciones, en principio vas a terminar bien. Y no es verdad. Estás pobre, ciego, desventurado, miserable y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿A qué se refiere? Santidad. Oro refinado en fuego es que pases por el fuego y Dios te pueda probar. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte. Nos habla también de santidad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto nos habla del perdón de pecados. A ver, yo les planteo todo esto. Yo sé que en muchos hay una compresión del corazón en este momento. Pero, porque todos tenemos en algún aspecto de nuestra vida algo de esto. Pero siempre está disponible el perdón de Cristo. Siempre está disponible hoy, acá, el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios tiene que ser para mejorar. No para pedir perdón y después hacer lo mismo siempre. Sino que tiene que ser realmente un día de arrepentimiento que tiene dos componentes. Componente que es tristeza según Dios, según la palabra, una tristeza. Y después un componente volitivo, es decir, que tiene que ver con la voluntad de cambiar, de no hacer siempre lo mismo. María me lo recuerda siempre. Y dice, yo reprendo, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A ver, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un buen, ¿qué? Padre. Un buen padre no le dice que sí todo a los hijos. Eso es una cosa del mundo. Ha venido gente a la iglesia que me dice, yo jamás le digo que no a mis hijos. ¿Querés crear monstruos? Perfecto, buenísimo. No, la primera palabra que tenés que tener para tus hijos, por las dudas, es no.
No porque se ríe Joaco, que está acá. Esto no es para que entiendas por qué hago las cosas. Escuchen, pero de otra forma seríais ¿qué? Dice la palabra, bastardos y no hijos. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Hebreos 12. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, esta historia de la Odisea, aguas mezcladas, esto es mucho de lo que hay con el cristianismo pop en este tiempo. Es un evangelio mezclado, humanista, donde la prosperidad es el primer mensaje y donde no se enseña sobre el pecado, no se enseña sobre el arrepentimiento, no se enseña sobre pagar un precio, no se enseña sobre un compromiso serio con el Señor. ¿Y qué produce eso? Mezcla. Santidad mezclada con pecado. Mezcla. Y la mezcla no es buena. El resultado es, esto es lo mismo que si, por ejemplo, yo agarrara, te diera un vaso de agua, pero en el medio le metiera un poquito de tierra. ¿Te lo tomarías? Vaso de agua. Digo, espera que en lugar de sal le voy a echar un poquito de tierra. Tómalo. ¿Te lo tomarías? Bueno, Dios no se toma tu vida tampoco así. Un poquito de tierra contamina todo el agua. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Toda. Por eso el resultado de gente convertida a medias es un mal resultado. ¿Por qué? Porque, está bien, nadie espera que de nosotros hablen bien. Nadie espera que de la iglesia finalmente la gente hable bien. Jesús de hecho lo dijo, ay de vosotros, o sea, palabra de maldición, cuando hablen bien de vosotros. Dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de serpientes, ¿no? Dice, o de lobos. Y después dice, sed astutos o prudentes como palomas y astutos como serpientes, algo así. No sé bien cómo es la palabra, pero algo así, el otro día la leí justo. Manso. Muy bien, muy bien. Ahora, todo eso lo dice Dios, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo, la iglesia tendría que ser un buen testimonio a la gente. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro? Dice que que la gente va a dar gloria a Dios cuando vea nuestras obras. O sea, la única forma de que la gente se convierta es que vea nuestras obras y glorifique a Dios en el día de la visitación por nuestras buenas obras. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y bueno, cuando empezamos a tener estas historias de gente que teóricamente cristiana es deshonesta. A ver, ¿cuántos han escuchado de esto de que tené cuidado con la gente de la iglesia, no trabajes porque son peores que los del mundo? ¿No? La deshonestidad, hablemos un poco de la deshonestidad. A ver, la deshonestidad al final, uno dice, qué terrible la deshonestidad, es una prueba de la ansiedad. Es una prueba de que yo no creo que Dios me vaya a bendecir como dijo, entonces estoy dispuesto a tomar un atajo. Y el atajo puede ser que yo macanee y termine perjudicando a otra persona, pero no me importa, porque yo como me adoro a mí mismo, ¿no? Estoy dispuesto, estoy en modo supervivencia. Eso es lo difícil acá en Argentina, que hay tanta gente en modo supervivencia. ¿Lo ves cuándo? Cuando ves un tipo en una motito que va a 2 centímetros de un camión a 120 kilómetros por hora. Ahí lo ves. ¿Por qué? Porque quiere gastar un dedal menos de nafta. Entiendo que la nafta está cara, pero lo ves. Lo ves ahí. O sea, un tipo que se está jugando la vida. O lo ves con los de Rappi y los de ¿cómo se llama? Globo y estas que pedidos ya y esto que no respetan semáforos, están dispuestos a matarse para entregar un pedido antes. O sea, Argentina modo supervivencia. Es difícil, yo entiendo culturalmente zafar de ese modo supervivencia, pero Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir. Ninguno de nosotros está en modo supervivencia. No importa cómo estés, vos no vivís para sobrevivir. Vos vivís para vivir. Y yo sé que el mundo es implacable y que nos aprieta y que nos ahorca. Pero Dios dice
que Él no tienta a nadie y que Él no dejará que tu carga se transforme en algo que no puedas soportar. Él siempre te dará la salida. Así que no tomes atajos. Decía que está al lado tuyo, no tomes atajos. El problema son los atajos. Si vos querés llegar a un lugar, no tomes el atajo, porque en el atajo te puede ir mal. El atajo puede ser desde una descarga de ira, que te produce placer porque te descargaste. Puede ser un pecado sexual, que es lo mismo. O puede ser, no sé, deshonestidad, ganaste dinero fácil, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Eso no sirve a largo plazo. Saben que las personas en la iglesia de la Odisea se consideraban ricas. ¿Pero por qué? Yo creo que esto no se refiere a riqueza material solamente. Se refiere a que Dios bendice todavía. Dios escucha todavía. Dios contesta todavía. Te voy a decir, ¿por qué voy a cambiar? Si Dios me está escuchando, me está bendiciendo todavía, ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué lo voy a hacer? Si Dios todavía me está dando apoyo. Pero ojo, Lucas 13... versículo 25 al 28, se refiere a lo que pasará después de la segunda venida de Cristo. Y fíjense lo que dice, porque es muy interesante. Dice en el versículo 25 de Lucas 13, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, esto habla de Dios habiendo venido, ha cerrado la puerta de la salvación. Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo nos dirá, no sé de dónde sois. Os dirá, dice, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, o sea, fuimos a la iglesia. En nuestras plazas enseñaste, estuvimos en medio tuyo, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Terrible, ¿no? Y esta palabra la dijo Jesús. O sea, no estoy citando a nadie, a ningún hombre, digamos, que no haya sido Dios mismo. 100% Dios, 100% hombre. Palabra dura, ¿verdad? Pero es un indicador de cómo el Señor piensa. Y este era el caso de la iglesia de la Odisea. Y también es el caso de Salomón. Como vimos, Salomón era rico, era sabio, era lleno de riquezas. Y hay muchas iglesias como Salomón. Hay muchas iglesias ricas. Dios bendice. Dios no solamente prospera, Dios bendice, habla, está, la presencia de Dios se puede sentir. Sin embargo, ahí hay muchos que viven el cristianismo a medias y están confundidos sobre su verdadera relación espiritual con el Señor o la que no tienen. Y esto pasa mucho en las mega iglesias, o incluso entre los que dicen ser cristianos, pero no hacen nada al respecto, sino que tienen un compromiso tibio con el Señor. El otro día estaba leyendo sobre un mega evento que hubo en Ecuador en la década del 2000 y hubo 3.000 personas que aceptaron al Señor. Después hicieron una encuesta. ¿Saben cuántas personas de esas 3.000 que aceptaron al Señor habían quedado en una iglesia? 2. El resto hizo la oración de fe. ¿Quiere decir algo eso? No. No, porque la oración de fe es un paso importante en el proceso de conversión. No lo estoy negando para nada. Ahora, si no hay una consecuencia de eso, si no hay un compromiso después de eso, si no hay un precio que la persona paga después de eso, no sirve para nada. La pregunta es, ¿dónde estaban las otras 2.998 que hicieron la oración de fe? Quizá alguno les dijo, felicitaciones, ahora te vas con Dios. Y la persona se quedó tranquila hasta morirse. Dijo, no, yo un día hice la oración de fe. Y el problema es que una iglesia superficial
produce también evangelismo superficial. Porque este tipo de resistencia a confrontar al creyente que dice ser creyente, para ver la validez de la profesión de fe de esa persona, es típica en nuestros tiempos y tenemos que saber esto. El cristiano falso está en mismo peligro de ir al infierno que una persona que nunca creyó. No hay diferencia entre un cristiano falso y un incrédulo. No hay diferencia entre un cristiano falso y un impío. No hay diferencia entre un cristiano a medias y alguien que nunca tuvo nada que ver. Por eso Pablo dice a los corintios en 2 Corintios 13, versículo 5, escuchen, esto era una iglesia que también tenía unos problemas graves de carnalidad. Una iglesia donde había incesto, una iglesia donde había problemas de que la gente se moría porque no discernía el cuerpo del Señor, se atacaban unos a otros, se peleaban, se hacían juicios. Todo eso pasaba en la iglesia en Corinto. Y Pablo les dice esto: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Pruébense, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El Señor tenía una gran preocupación por esto. Díganle uno al otro, el Señor tiene una gran preocupación por esto. Porque un cristiano a medias no es un cristiano. No hay lugar en el cristianismo para los grises. No hay lugar en el cristianismo para los tibios. No hay lugar para los arrepentidos a medias, porque un cristiano a medias no es un cristiano. Aunque parezca por fuera, no lo es. En Lucas 6, versículo 43, dice, lo ponemos en la pantalla, Lucas 6, 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Se entiende? Lo que dice es, fíjate afuera, porque lo que hay afuera es un indicador de lo que hay adentro. Listo. Si el árbol da higos, es una higuera, no te preocupes. Ahora, si el árbol da uvas, no te confundas, no es una higuera. No lo podés llamar una higuera, porque el tipo está dando uvas. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y después dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y yo escucho, ¿no?, a la gente orar y todos, Señor, tal cosa, Señor, tal otra. ¿Pero realmente entendemos lo que quiere decir Señor? Conocemos a Jesucristo Salvador. Ahora, ¿conocemos a Jesucristo Señor? Entendemos el perdón de Dios y lo hemos entendido porque lo hemos probado muchas veces. Pero realmente hemos pasado en esa transición a que Dios sea nuestro Señor. Es un mensaje para discípulos verdaderos. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que eso implica? El precio de la renuncia, el precio de dejar las cosas que nos están afectando en nuestras vidas, ¿o no estamos dispuestos? Dios nos prueba hoy con respecto a eso. Y en el mensaje a la Odisea, Dios advierte sobre castigo, sobre reprensión y llama al arrepentimiento. Y la buena noticia es esa, hoy todavía estamos en un momento de dispensación de gracia. Hoy todavía estamos en un momento en donde Dios permite que nos arrepintamos y dice que borra todos nuestros pecados como si nunca hubieran existido, los tira al fondo del mar, hoy. Y esa es la buena noticia. Ahora, no alcanza con venir a decir perdón. Hay que decir perdón y irnos y no pecar más. Por eso Jesús le decía, te sané, vete y no peques más.
Ahora la pregunta es, ¿hoy estás pasando un problema grave? Examínate. Todos tenemos que hacerlo. Examinémonos. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y acá estamos hablando de una iglesia como si fuera una institución, pero no es eso. La iglesia somos nosotros. Cuando el Señor hablaba de la Odisea, hablaba de cristianos individuales, no de una institución eclesiástica con una estructura jerárquica. No hablaba de eso. La iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Y cómo es la iglesia tibia desde el punto de vista individual? Muy pocos tiemblan ante la presencia de Dios. Papito, vos papi, ¿no? Yo entiendo que tenemos que tener intimidad con Dios, pero papito es un poco, no sé, digo, denota algunas cosas de nuestro corazón. Dios no es igual. A tu papá carnal le podés decir papito, no pasa nada. Pero a Dios yo iría con un poco más de protocolo. ¿Por qué? No sé, me da un poquito de cosita. Temblor. No, papá siempre me perdona. Papito, no pasa nada. Yo hago lo que quiero. Papito ¿no? Me sigue bendiciendo, papito. Esa es la prueba. Ojo. Que no escuchemos, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicimos maravillas, hicimos prodigios. Yo era parte de la iglesia, predicaba, pasaban cosas, la gente se sanaba, vos me usaste. Ojo, no vaya a ser que vos seas usado, pero después seas descartado, como decía Pablo. No vaya a ser que yo, siendo heraldo del Evangelio, siendo yo el que he hecho que muchos se conviertan, yo mismo vaya a ser finalmente descartado. Y es una palabra para nosotros los pastores, ¿no? Que el Señor te use, Pastor Matías, Marta, María, Lorena, que el Señor los use no quiere decir nada, nada. Dios puede usar un burro. Es más, en mi vida, últimamente Dios me está hablando de unas formas tremendas. Digo, ¿cómo puede usar Dios a esta persona para hablarme? Y sé que es Dios, ¿eh? Y sí, Dios usa a cualquiera. Dios usa al que tiene a mano. No quiere decir nada, que yo esté parado acá en este momento no quiere decir nada. Yo no soy más santo que ustedes, ni tengo mejores perspectivas que ustedes. Depende de lo que yo haga con mi vida. Y cada uno es responsable de su vida. Por eso dejemos las cosas que son esos impedimentos. Filipenses 2, versículo 12 dice esto. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque Pablo ya no está ahí, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con... No lo estoy diciendo yo, no, esto no son palabras de Felipe, son palabras de Pablo. Esto era lo que decía Pablo. Ocúpense con temor y temblor. Tengan temor. ¿Qué pasa cuando uno tiene el Espíritu Santo? Tiene temor de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Isaías 11:2. Entonces, todo eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno tiene conocimiento pero no tiene temor de Dios? ¿Qué pasa? Desastre, ¿verdad? Es la gente que después termina dándole mal testimonio al resto de los cristianos. Pero ¿cómo puede ser que había un pastor y pasaba todo esto y qué sé yo y el tipo lavaba guita? ¿Cómo puede ser que tenía 4 narcos en la iglesia que eran los que le ofrendaban, que sé yo, y había hecho una operación financiera? No estoy diciendo que esto pasó, pasó. Pero no estoy diciendo que sea lo normal. ¿Cómo puede ser? Y bueno, no tenía temor de Dios. Tenía conocimiento, tenía ciencia, Dios lo había bendecido, le había dado dones que eran irrevocables, pero no tenía temor de Dios. Entonces, palabra de sobriedad.
He escuchado a muchos que todavía están viviendo descaradamente en pecado, siguen haciendo las mismas cosas que antes y dicen, Dios sabe que quiero hacer el bien. Él ve mi corazón. Realmente amo al Señor. He hecho algunos cambios y estoy mejorando. No es suficiente querer hacer el bien, sino el hacerlo. Santiago 1:21 y termino con esto. Pueden pasar los músicos. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda, ¿qué? Inmundicia. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué? Bienaventurado. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Lo que dice esto es, un verdadero creyente no se reconoce por lo que siente. A ver, lo que sentís no es importante. Uno dirá, che, qué malo, ¿cómo no es importante? No, lo que sentís no es importante. Lo importante es lo que haces. Lo que sentís no es importante, no puede ser tu norte, tu corazón. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es nuestro sistema de emociones, pensamientos, sentimientos que están adentro nuestro. Nos engañan, son engañosos. Nosotros creemos que porque nuestro corazón lo dice, lo tenemos que hacer. ¿Cuántos estarían dispuestos a seguir un mentiroso? Bueno, muchos lo hemos hecho siguiendo políticos. Pero a ver, ¿cuántos estarían dispuestos a seguir a un mentiroso realmente? Nadie. Bueno, tu corazón es mentiroso. Cuando el mundo te dice, seguí tu corazón, ese no es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Disney, no es el de Dios. Seguí tu corazón no es el mensaje de Dios. A ver, no quiere decir que vos desprecies tu corazón, lo tenés que amar. La abundancia del corazón habla la boca, en el corazón está la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero eso es como si vos, a ver, Joaco, está durmiendo Joaco que tiene, pero está, gloria a Dios que está. Bueno, Joaco tiene 11 años, está por cumplir 12. Cuando tenía 2 años, Joaco, así como lo ven ahora que es mansito, iba corriendo haciendo desastres por la casa. Iba con las manos mojadas a meter el dedo en el enchufe directo. A ver, yo no seguiría, nuestro corazón es como Joaco cuando tenía 2 años. Yo lo amaba, lo sigo amando, pero no quiere decir que lo siguiera. O sea, amo mi corazón, lo guardo, sé que es importante guardarlo porque de él mana la vida, pero no lo voy a seguir. No voy a seguir mis sentimientos hoy. Si yo sigo mis sentimientos o cómo me siento con respecto a la palabra, montaña rusa espiritual, soy una montaña rusa emocional. Un día estoy arriba, otro día estoy abajo, voy a tener problemas de todo tipo. Tengo que decidir no seguir a mi corazón. Hoy es un día importante. Tenemos que aprender a decirle que no a nuestro corazón, así como le decimos que no a nuestro hijo de 2 años, porque si no crearíamos un monstruo. No a nuestro corazón. Mi corazón dice tal cosa, no, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Y la palabra de Dios confrontada a mi corazón tiene una sola persona que gana. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Dios. Dios contra mí es Dios. Yo pienso una cosa, pero la palabra dice otra. No puedo cambiar las cosas para que acomodar la palabra para que me sirva para lo que yo quiero hacer en el momento. Si Dios dice que la cosa es de una forma, tiene que ser de esa forma. No importa, alguno dirá, no, pero Dios en realidad no quiso decir esto, ¿verdad? Sí quiso decir eso.
Por eso está escrito. Si no, no estaría escrito. No estaría en el canon. No hubiera entrado en la Biblia. A ver, hemos escuchado cualquier tipo de... Hablemos un segundo del tema fornicación. ¿Qué es la fornicación? He escuchado todo tipo de explicaciones de gente que quiere acomodar la palabra. Me dicen, no, la fornicación en realidad es cuando uno tiene más de una pareja al mismo tiempo, porque eso viene de pornicopea y no sé qué. No. Fornicación es sexo fuera del matrimonio. ¿Por qué? Y porque 1 Corintios 7 dice, mejor es que te cases que estarte quemando. O sea, quiere decir que si vos estás en fornicación con una mujer y no estás casado, te estás quemando, estás yéndote al infierno. Por eso mejor casate y no te quemes. Eso es lo que dice la palabra. Entonces los que están en fornicación, Dios te puede seguir bendiciendo, podés seguir estando bien y Dios todavía tiene tiempo, pero casate. Es importante que te cases. Rápido. Es importante. No podemos acomodar la palabra de Dios a lo que nosotros pensamos. Es importante. Yo sé que todas estas cosas no se hablan en general y hay iglesias incluso que bendicen matrimonios que no son matrimonios y dicen, bueno, los bendecimos, que vivan felices y qué sé yo. No vale nada eso, no tiene ninguna validez. Es más, hoy hablábamos con Martín y Flor, que se van a casar, gloria a Dios. Y yo les estaba diciendo esto, les estaba diciendo, mirá, el pastor no es el que te casa es Dios, el pastor es un testigo. Y así también lo que diga un pastor que contradice la palabra de Dios, no tiene ninguna validez en el mundo espiritual, porque lo haya dicho el pastor. No tiene ninguna validez. Y encima tenemos un problema, que es que hay profetas que vienen a exhortar a la iglesia, pero no la exhortan, le profetizan paz. Entonces está lleno de gente que dice, todo te va a ir bien, tu vida va a mejorar, evangelismo de oferta está lleno, vení a la iglesia y Dios te va a bendecir. ¿Cuántos saben que eso no es verdad? Vení a la iglesia y Dios te va a bendecir, no es el mensaje, definitivamente. Dios tiene un plan para tu vida. Sí, obvio que tiene un plan para tu vida. Ahora eso es de una vaguedad tal que... Entonces, ¿qué pasa? Una persona enganchada así, la enganchamos así, Dios tiene un plan para tu vida, vení, Dios te va a bendecir. Llega a la iglesia, está 2 días, se da cuenta que Dios no la bendice y ¿qué hace? Se va y probé esto y no me funcionó. Entonces no estamos diciendo la verdad. Por eso gente light predica un evangelio light. Gente a medias predica un evangelio a medias. Y un evangelio a medias no es un evangelio, es algo a medias. Es una mezcolanza tibia, asquerosa, Dios la vomita de su boca. ¿Estamos de acuerdo, no? Dios te ama y tiene un plan para tu vida, ¿verdad? Ahora, ahí hay 20.000 millones de posibilidades y de cosas, ¿no? Hay un plan para tu vida. ¿Vas a ser obediente? ¿Sí o no? Bueno, ahí sí. O sea, el camino de Dios está bendecido. No tenés que ir a pedirle a un pastor que te ore. Si vos estás siguiendo el camino de Dios que está bendecido, gloria a Dios, Dios te va a bendecir porque el camino ya está bendecido. No necesitas ni siquiera que alguien te ore. Ahora, ¿no vas a obedecer y vas a ir a cada pastor que encontrás a que te ore? Y adivina qué. Ah, no, el pastor no tiene unción. No, estás en desobediencia, eso es lo que está pasando. Así que bueno, el evangelio es, sos pecador, digan todos, soy pecador. Gloria a Dios por tanta unción de honestidad que existe hoy acá. Dios me perdona, díganlo, Dios me perdona. Aleluya. Demos gracias por el sacrificio de Cristo.